En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría y diácono de la Iglesia Católica. Y voy a compartir con ustedes un breve comentario a este Evangelio del jueves 1 de enero de 2026, solemnidad de María, Madre de Dios. Y también estamos comenzando un año civil nuevo. En este Evangelio se nos deja ver de manera muy clara esta sensibilidad que tiene el evangelista San Lucas por los pobres, por los descartados, por todos aquellos que en su contexto, en aquella sociedad, eran vistos como menos, ¿no? Y es que los pastores, pues eran un grupo social que estaban en un estrato muy bajo. Muchos de ellos ni siquiera eran dueños de sus rebaños, serían asalariados, ganarían una bicoca, eran más pobres que los carpinteros como José, y por supuesto eran más pobres incluso que los terratenientes o aquellos que tenían ganados. Sabemos que era una sociedad agraria. Entonces a ellos les fue anunciado este evangelio, les fue anunciada una buena noticia. El ángel se les había aparecido y les había dicho que cerca de donde ellos estaban se había cumplido la promesa de Dios por su pueblo. Además, ellos, al ser destinatarios primeros del Evangelio, pues eso nos deja ver que el Evangelio es, en primer lugar, para ellos, para los pobres. Es decir, es para todos, pero es para los pobres principalmente, ¿sí? Porque ellos son aquellos que Dios más ama, aunque no lo parezca, ¿sí? Tal vez uno podría decir, bueno, pues es que si Dios es tan bueno y ama tanto a los pobres, ¿por qué no les resuelve su situación inmediatamente, ¿no? Yo creo que es una pregunta válida. Pero es que miren, aquí en este mundo, pues no sería como tal vez lo mejor que Dios a una persona pobre le diera inmediatamente riqueza. Y eso se deja ver, por ejemplo, en aquellos que ganan la lotería y de la noche a la mañana tienen millones de dólares en una cuenta de banco. Hay estudios, ¿no? Han analizado esto, la psicología de estas personas. Viven pues con ese gozo, disfrutando solo 6 meses y después entran en unas depresiones y unos vacíos existenciales durísimos. Es decir, la riqueza material no nos llena, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Dios quiere la pobreza, pero hay que entender esto no en el sentido, pues, tal vez socialista, ¿no? No. O sociológico más bien. Dios quiere la pobreza porque la pobreza nos hace reconocernos necesitados de Dios, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a pensar que hay diferentes tipos de pobreza. Está la pobreza material, por supuesto, y los pobres materialmente hablando son un grupo privilegiado del Evangelio, eso que ni qué, ¿sí? El mismo Cristo se identifica con ellos, los pobres, los enfermos, los descartados. Pero también hay pobrezas existenciales, por ejemplo, la pobreza del vacío, la pobreza del sinsentido, la pobreza de que no estamos satisfechos, la pobreza de la soledad, la pobreza de la falta de familia. Hay un montón de tipos de pobreza, es decir, la pobreza no se reduce únicamente a lo material. Y a todas esas pobrezas responde el Evangelio, a todas esas realidades de sufrimiento humanas responde el Evangelio, ¿sí?
Ellos son unos destinatarios especiales, pero eso nos lleva a reflexionar más profundamente y a darnos cuenta que hay otros tipos de pobreza a los cuales el Evangelio también responde. Y eso también nos lleva a reconocernos a nosotros pobres. Somos bien pobres. Aunque no nos falte nada, aunque tengamos un techo, hay que reconocernos pobres. ¿Por qué? En primer lugar, nosotros no nos sostenemos en la existencia a nosotros mismos. Dependemos totalmente de Dios. El ser nos lo da Dios. Ahí está una pobreza, si me permiten, metafísica, ¿sí? El ser nos lo da Dios. Y luego está la vida. La vida nos la da Dios. También la vida es un don de Dios. Y luego todos los bienes que podemos tener, sobre todo los espirituales, también son un don de Dios. Entonces, si nos reconocemos a nosotros mismos pobres, entonces le vamos a estirar la mano a Dios pidiéndole. Nos vamos a reconocer necesitados ante Él. Y esta es una de las primeras condiciones que requiere nuestro corazón para que la gracia de Dios actúe, para que Dios se deje encontrar. Porque todos aquellos que ya se consideran autosuficientes, pues en ellos no va a entrar la semilla del Evangelio, porque creen que por sus propios medios pueden adquirirlo todo, incluso hasta la salvación. No sé en qué tipo de salvación puedan creer, pero pues en ellos no entra el mensaje evangélico, porque el mensaje del Evangelio requiere que nos reconozcamos pobres, que nos reconozcamos necesitados. Eso ya es un acto de humildad, y la humildad es una condición necesaria para que Dios actúe en nuestro corazón. Recuerdo un científico, un matemático físico de apellido Lagrange. Era un genio, era verdaderamente un genio. Y él decía, muy confiado en las ciencias, ¿no?, que en la época moderna, siglos XVI, XVII, XVIII, hubo un boom de las ciencias empíricas, matemáticas. Él dijo, no, la hipótesis de Dios ya queda descartada, ya no la necesitamos. Pues imagínense esa gran soberbia en ese corazón, ahí no iba a entrar el Evangelio. Y pues el hecho de que la humildad sea una condición necesaria, nos lo dice que el hecho de que Jesús pues era un bebé, de que Dios se hizo pequeñito en una familia pobre. Entonces estos pastores que fueron a encontrarse con ese bebé, al verlo dijeron, pues este bebé es la salvación de Dios para el mundo y es uno como nosotros, es pequeño como nosotros. Cristo renunció a sus beneficios de Dios, dice San Pablo, Cristo renunció a su prerrogativa de ser Dios, a sus prerrogativas divinas, a sus derechos, digámoslo así, ¿no?, a su poder divino, y se hizo pequeño como nosotros. Entonces los pastores pobres al verlo dijeron, este es uno como nosotros. Hicieron clic, hicieron match, si me permiten ese anglicismo, congeniaron. Dios congenia con los humildes, porque Cristo se hizo pequeño. Y bueno, unas palabritas acerca de esta solemnidad, María Madre de Dios, María Theotokos, como dicen en griego, María la que literalmente significa Theotokos, la que parió a Dios. Es un dogma que fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431. ¿Y qué significa? Pues significa que el Verbo de Dios, el Logos, el Hijo de Dios en la Trinidad, Dios mismo, asume la naturaleza humana, de manera que en Cristo está la naturaleza divina y la naturaleza humana. Así que cuando los pastores vieron a Jesús, vieron realmente a Dios, porque Dios asumió la naturaleza humana. Y como se encarnó en el seno de María la Virgen, y ella es madre de Jesús, y Jesús es Dios, luego entonces María es Madre de Dios. Es un grande misterio de nuestra fe, pero no es irracional o antirracional o absurdo, no. ¿Está por encima de nuestra razón? Sí, pero no es ilógico ni absurdo. Y es parte de nuestros dogmas de fe, es parte de nuestra doctrina y es parte de lo que creemos
como cristianos, como católicos. Pues gracias por seguirnos escuchando. Les deseo un muy feliz año nuevo y una feliz solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.